Estudiantes de 11.1, 11.2, hoy vamos a ver en economía cómo funciona el mercado de valores. Primeramente, pues quiero saludar a tus padres, a ti y que está guardándote en esta cuarentena. Hay muchos problemas, todavía hay muchas cosas que superar. Entonces es un placer para mí en esta mañana saludarte, volver a estar nuevamente contigo y compartir. Lastimosamente no estamos en el salón de clases para debatir. Me gustaría debatir pues, con ustedes tu pensamiento, qué tú piensas de la economía, cómo en los talleres que te he dejado, cómo ves tú la economía del país con esta cuarentena que no estamos produciendo nada. Entonces, haciendo un pequeño recorderis de la clase pasada, hablamos de la bolsa, ¿te acuerdas? Hablamos de los cambistas, hablamos de que una moneda costaba más que otra, hablamos del dracma, hablamos del talento que se encontraba en la Biblia y cómo unas monedas de algunas naciones costaban más unas que otras. Por ejemplo, la moneda que más costaba era la de oro, la moneda imperial, ¿verdad? El hombre tuvo que ir superándose y tuvo que ir buscando otros medios, porque los materiales son escasos para hacer las monedas. Por allá en la Edad Media, un hombre llamado Carlos el Calvo se inventó un papel y le puso una cifra, y de ahí fue naciendo el papel moneda. Siglo XXI, los hombres todavía seguimos armonizándonos con la economía, porque si no hay economía, no hay nada. Vas a escuchar algunas interrupciones de algunas motocicletas. Estoy en la puerta aquí, más fresco. La Paz es un pueblo muy caliente. No te asustes que no fue un disparo, una moto. Entonces, en esta mañana, la clase de Ciencias Políticas, Economía, vamos a ver cómo funciona el mercado de valores. ¿Qué es eso? ¿Cómo se maneja una empresa? Los que invierten, y vamos a escuchar muchas cosas. Entonces, pues, un placer para mí en esta mañana saludarte. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a mirar qué es esto, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo funciona el mercado de valores. Ya sabes lo que es un mercado, ¿verdad? Un mercado es donde hay productos, donde está la oferta y la demanda. Eso es un mercado. Ya tuviste el mercado, pues, en Valledupar, tú vas a la galería y ahí encuentras. Vas al Éxito, el mercado. También se venden víveres. Pero es el mercado de valores. Para poder entrar a este segmento, vamos a tener como referencia una empresa. ¿Qué es una empresa? Una empresa es un local donde se fabrica algo, pero para transformar ese material que tuviste conmigo el año pasado, que era los recursos primarios, los recursos secundarios, los terciarios. ¿Te acuerdas que hablamos de lo primario, que es la tierra, el hombre cultiva? Entonces, para una empresa debe haber primeramente un capital. Si no hay capital, no hay nada. No hay papel moneda, no hay nada, no se puede hacer nada. Entonces, una empresa funciona por el capital y por lo que produzca. Pero para producir, debo tener algo que se llama materia prima. Esa materia prima entra en bruto y yo la voy a transformar por medio de maquinarias y la voy a sacar al comercio. Pero para que esa empresa funcione, necesita algo que se llama capital. ¿Dónde está el capital? La clase pasada hablamos de la bolsa, que la gente lo que se ganaba no se lo gastaba todo, le quedaba un dinero y podía ahorrarlo, ¿verdad? Entonces, con esos ahorros invertían en la bolsa. Entonces, en este espacio aquí vamos a ver algo que se llama títulos. Entonces, ahí tienes tú títulos. Dice, los títulos son acciones. Son acciones. ¿Qué es un título? Un título es un documento
donde tú te comprometes y la otra persona se compromete a cumplir un acuerdo, ¿ya? Un título. Tú compras un título. Entonces dice, si los títulos son acciones, el comprador, o sea, la persona que está comprando el título, se convierte en propietario de parte de la empresa. Ojo, de parte de la empresa. Una parte, no va a ser dueño de toda la empresa. Va a tener su dinero ahí invertido y va a ser parte de la empresa. Y tiene derecho a una parte igual de los beneficios. O sea, va a tener ahí una parte igual de los beneficios de lo que va ahí corriendo. ¿Qué se llama dividendo? ¿Por qué dividendo? Porque si tú inviertes un título de acciones, vas a tener dividendos, pero esos se llaman dividendos porque lo van a dividir. Te vas a ganar un porcentaje, ¿verdad? Esos son los títulos de acción. También en el mercado de valores vamos a encontrar los títulos de obligación, o sea, son títulos de obligación. Ahora, en la esencia, en el contenido del título de obligaciones, dice aquí, el comprador presta, ojo, ya acá es diferente la cláusula. Dice, el comprador presta su dinero, el dinero ahorrado, a las empresas. Entonces, él va a prestar el dinero a las empresas que se comprometen a devolvérselo al cabo de un tiempo determinado y a pagarle además una cantidad anual, ojo, o interés. Este pago va a ser anual. Entonces, tu dinero, tu capital, tú vas a invertirlo, ¿verdad? Tú vas a comprar un título, pero ese título es para prestar un capital, un dinero, que al cabo de un año vas a recibir un interés. No sé el interés ya de acuerdo con el empresario, cómo vas a hacer tú. Entonces, ahí tenemos el título de acciones y el título de obligaciones. Obligaciones, o sea, estás obligado a hacerlo. Existen otros activos. O sea, ahí tenemos como los pagarés. Ya tú sabes que es un pagaré, ¿verdad? Aquí dice, pero es un pagaré del tesoro. O sea, el tesoro es lo que tú tienes ahí guardado, lo que tú tienes ahí como una reserva del tesoro. Dice, de empresas y de bancos. De empresas y los bancos en la bolsa tienen también su parte. Que son similares, no son iguales, son similares a las obligaciones. Aquí están los títulos de obligaciones. Son similares a los de obligaciones, pero emitidos a un plazo más corto. Fíjate que acá es anual. Acá es un plazo más corto, puede ser de 6 meses, de 5 meses. Ya, entonces, ahora, ¿de dónde emana todo esto que estamos hablando aquí? ¿Cómo funciona el mercado de valores? Emana de los ahorros. Vamos a repetir algo de la clase pasada. Yo te decía que hay personas que se ganan 10 millones de pesos. Pero en esos 10 millones de pesos, en su gasto familiar, en su gasto de él, en su casa, son 3, le quedan 7. Esos 7 millones, él los tiene ahorrado ahí, pero están improductivos. Entonces, cuando a él se le prende la chispa o algo, mira ahí, él puede invertir en la bolsa de valores. O sea, invierte en la bolsa y va ganando. Pero aquí quiere invertir en una empresa. Llámese una empresa de helado, una empresa de hacer muebles, una empresa de hacer chancletas, lo que sea. Por ahí está el canto de un pájaro muy chévere, me gustan los cantos de los pájaros, ¿sabes? Bien, se vuelve y te repito, hay mucha interrupción, la calor aquí en La Paz, pero aquí estamos. Entonces, todo esto se va a generar del ahorro. Del ahorro. Y el ahorro es algo que tú vas a ponerlo a producir. Hay personas que tienen el ahorro de no, tengo tanto en el banco, pero no lo están poniendo a producir. Acá el mercado de valores está diciendo que hay que producir. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Aquí hay empresas que le prestan. Esto también ayuda a generar empleo, porque el ahorro mío, el ahorro tuyo, el ahorro del otro, va generando un capital. Entonces, a veces el Estado, o los particulares también prestan. Entonces, el Estado puede prestar, y en ese prestar el Estado va a crear empresas. O sea, va a crear empresas, y esa creación de empresas va generando empleo. ¿Por qué? Porque hay mano de obra calificada, como ya hablamos el año pasado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los bienes común?
Cuando hablamos de las personas que estaban capacitadas, el SENA está capacitando personas para trabajar en máquinas pesadas, en otras áreas. Entonces, se le presta, por ejemplo, títulos de obligaciones al Estado. Entonces, el Estado tiene que devolverle al banco o al que le preste, por ejemplo, en este caso, la banca mundial. La banca mundial, Colombia necesita seguir explotando el petróleo, seguir explotando el estaño, el coltán, pero no tiene recursos económicos para la maquinaria. Se le prestan al Estado, el Estado va a devolver con creces. Cuando digo creces, es una remuneración como la gente le llama el rédito. Entonces el Estado va a invertir en maquinarias, en capacitación de personal, pero ese capital va a ir evolucionando, ese capital no se va a quedar estancado. Ese capital se va a seguir produciendo. Entonces en esa producción, tanto gana el Estado como ganas tú y hay más empleo. Entonces fíjate la importancia de lo que es invertir lo que yo tengo guardado. O sea, lo que yo tengo guardado, ponerlo a producir. Entonces, ¿cómo funciona el mercado de valores? De esa forma. Mira, desde Tokio hasta Estados Unidos, todo el mundo, hay una red de la economía global. Si no fuese así, pues entonces no pudiéramos invertir, no tuviéramos recursos. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona así. Funciona con lo que tú has ahorrado. Funciona el mercado de valores. En la bolsa también funciona lo mismo. Entonces, te voy a dejar para que investigues qué son las remesas. ¿Qué son las remesas? Y te voy a mandar una guía, la cual pues vas a leer, la vas a contestar algunas preguntas. Y ahora, dentro de contados minutos, vamos a entrar a la clase de ciencias políticas. Ya la clase de ciencias políticas yo te voy a decir qué día, a qué hora, vamos a sustentar todos estos temas que estamos hablando de economía y los temas que estamos hablando de ciencias políticas. Entonces, ya sabes, hablamos de los títulos, vas a investigar, pues si tú quieres investigar, qué son los títulos, qué son títulos de obligaciones, qué son los pagarés, ¿sabes? Investigar todo eso, que todo eso funciona en el mercado de valores. Estudiante de 11.1, 11.2, placer para mí saludarte en esta mañana. Y bueno, nos vemos más luego en la clase de ciencias políticas. Chao.